Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tratar de empezar a tiempo. Parece que está funcionando el acceso rápido, así que bueno, este, los que, los que tengan, digamos, cuenta de la UNC, parece que pueden entrar directamente. Eh, Así que traten de tener todos cuenta de lo UNC. Por ahí dos o tres me pidió acceso, no sé por qué. Pero bueno, parece que estaría solucionado el tema en principio. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Vamos a tratar de terminar a las más tardar 10:45 para que tengan un recreito antes de la clase del práctico. Si no, no pueden avanzar con el práctico tampoco. Así vamos a tratar de terminar a las 10:40, 10:45 como más tardar, como para que tengan un recreo. Se está grabando la clase, yo después se lo subo siempre, le recorto la parte inicial y le subo el video. ¿Mm? Así que bueno, buenos días a todos, gracias por los saludos y ya arrancamos entonces. Eh, bueno, bueno, entonces, a ver, ¿ustedes me ven ahí bien? A ver, bueno, al pelo, perfecto. Sí, se ve, profe. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, entonces seguimos, sigamos basándonos en este libro. Entonces vamos a ver hoy algunos casos particulares de circuitos combinacionales. Pues posiblemente ya lo han visto, pero esta función ahora exclusive es muy importante, muy importante. Aparece cada rato en muchos problemas prácticos reales. Eh, bueno, repasamos rápidamente la definición de la función hora exclusive. Se puede definir, digamos, con, bueno, a veces usa este simbolito, y se puede definir como esta suma de productos. Es X y no hay prima, o no hay prima por X. Lo que va a significar que básicamente solamente va a ser uno si X es uno o y es uno, pero no ambos simultáneamente. Entonces, eso lo va a permitir, de una manera es como un detector de paridad, en el sentido de que cuenta la paridad de los unos que hay. Por ejemplo, si hay, de paridad impar sería, ¿no es cierto? Este caso sería comprendido, porque si hay uno solo, digamos, activo, entonces la salida se activa. Pero si son los dos, entonces no se activa. Y si ninguno está en uno, tampoco se activa. ¿Mm? Bueno, después tenemos la no exclusiva, que básicamente es la negación de esto, que si ustedes aplican De Morgan o teoremitas, digamos, del álgebra de Boole, van a llegar a esta expresión. ¿Mm? Y bueno, y también pueden ver que una es la negación de la otra, aplicando los teoremitas de De Morgan, álgebra de Boole, todo lo que ustedes quieran, o las tabletas de verdad. Es un caso particular de suma de productos, producto de suma, o podría verse como si estás en la tabla de verdad de un mapa de Carnot de dos variables, o podrían ser como suma de maxi términos, producto de militérminos, etc. Lo mismo que hemos estado viendo en la clase pasada. Bueno, estas serían las implementaciones. ¿Mm? Acá está con puertas AND, OR y NOT, simplemente es las mismas expresiones. Profe, Sí, te escucho. una pregunta, ¿el PDF de esta clase ya está subido? Sí, yo lo subí esta mañana, hará una hora. No sé si ya estará cargado, pues yo lo subí. No, porque creo que no aparece. A ver, che. Ah, no. Bueno, en todo caso después se lo subo sí o sí. Ok, sí, sí, está bien. Porque, digamos, yo sinceramente creo que lo subí. No sé si se demora en subir, pero ahora como una hora que lo subí. Pero de todas formas, lo tenían en el final de la clase pasada. Más que, pero si te agarran el de la clase pasada, en la parte final de la clase pasada lo encuentran también. Por las dudas. Ah, no, sí, ahí está, ahí está. Ah, bueno. Bueno, bueno, entonces acá simplemente tienen acá el dibujo. De todas formas, como les decía, esto está, seguimos el libro, ¿no? Digamos, entonces, digamos, acá tienen como usando compuertas AND, OR y NOT, y bueno, como ustedes ya saben, que una vez pasada, uno
puede implementarlos usando el teorema de Morgan, doble negación, etcétera, como seguramente están practicando en el práctico, solamente con compuertas NAND o con compuertas NOR, que también es una habilidad que hay que desarrollar, eh, hacerlo con un solo tipo de compuertas, por ejemplo, NAND o NOR. Bueno, si nosotros hacemos un mapa de Carnot, en particular de esto, nos vamos a desilusionar porque no podemos simplificar nada, no podemos agrupar nada, ¿ves? O sea, quedan los bonitos, según no tenemos con quién agrupar. No se puede agrupar en diagonal, dicho sea de paso, ¿no? Nos queda, y lo mismo, esto, digamos, esta sería la función OR exclusiva, que sería la función impar. Fíjense que de alguna manera se activa cuando tenemos, bueno, esta sería de tres compuertas, ¿no? De tres compuertas. Hasta acá estamos hablando de tres, hasta acá estamos hablando de dos entradas, y acá estamos hablando ya de tres entradas. Si uno lo extiende esto a tres entradas, serían entradas A, B y C, y hacemos una mapita de Carnot de la hora exclusiva, esta sería la hora exclusiva de A con B y de B con C, que va a funcionar como un detector de paridad impar. Si ustedes se fijan, acá tienen 0, 0, 1, tenés un 1. Todo lugar donde haya una cantidad impar de 1 se va a activar. Y cuando haya una cantidad par de unos o 0 no se va a activar. Y acá al revés, la NOR exclusiva va a ser un detector de paridad par. O sea, donde haya un número par de unos o 0 se va a activar. Por ejemplo, acá tenemos 0, 1, 1, hay un número par de unos. Acá sería 1, 0, 1, un número par de unos. Acá sería 1, 1, 0. Bueno, entonces funciona como un detector de paridad, que se utiliza mucho esa función de detección de paridad para detección y corrección de errores o códigos detectores y correctores de errores. Bien, entonces acá tiene un poquito más desglosado y todo, pero básicamente si ustedes van descomponiendo, ¿no es cierto?, este, digamos, lo que es la obra exclusive, o sea, le van a hacer una especie de asociatividad y van a llegar a esto. ¿Mm? Lo que es interesante es que a medida que vamos sumando, digamos, bueno, entradas, uno puede ya directamente usar el símbolo de la obra exclusive, ¿sí? Pero bueno, en el caso de tanto ya sea de paridad impar como de paridad par, podemos encontrar expresiones. ¿Mm? Fíjense que si uno mira las expresiones, estos dibujos corresponden a esas expresiones. Bueno, acá de nuevo tenemos, acá ya vamos a función impar y función par, la misma idea de recién. Y de nuevo, acá esto un poco si uno intenta hacer agrupaciones con mapa de Carnot, no es posible. No es posible. Entonces nos va quedando así. Este es justamente uno de los ejemplos donde no hay mucho que achicar. Porque esencialmente son sumas de productos de mini términos y cosas así. Entonces, bueno, y están en las diagonales. O sea, si están en filas o en columnas vecinas, se pueden adjuntar, pero se pueden agrupar, pero acá no se puede agrupar nada. Bien, acá pueden trabajar, algebrar un poco y pueden obtener acá tienen por ejemplo la suma de productos de estos, ¿m? La función detector de paridad, este sería par, perdón, impar, el detector de paridad impar sería la OR exclusive, y la NOR exclusive es el detector de paridad par. Bueno, acá tienen la misma idea, simplemente puesto como digamos, una tabla de verdad, de tres entradas, pero acá se ve más clarito, fíjense. Si acá tengo la paridad par, si hay un número, no, esto sería paridad impar, porque acá si yo tengo un número impar de unos, la salida es 1. En realidad, bueno, a ver, hay otra forma de verlo a esto, a veces el bit de paridad, perdón, o sea, una cosa sería como el detector de paridad o funciones par o impar que detectan si es par o impar. Ahora, yo con esa función par o impar puedo generar un bit de paridad de manera tal que el resultado total, por ejemplo, yo tengo X y Z, más el bit de paridad, este grupo de 4 tiene una paridad par. ¿Mm? Y fíjense,
este grupo de acá, si yo le agrego el bit de paridad, en este caso sería impar, o sea, si yo hago la función impar, si esa es la función impar, sumado a esto, el grupo de 4 tiene siempre una paridad par, porque digamos, si de este lado tengo un número impar de unos, de este lado se me ponen 1, entonces el conjunto de 4 tiene paridad par. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Si ustedes se fijan, este grupo de 4 siempre tiene paridad par, en el sentido que siempre hay un número par de unos. ¿Ven? Si yo miro este grupo de cada renglón, lo miro, tiene un número par de unos. Un número par de unos. Entonces, el bit de paridad es como una redundancia que se agrega para, para este grupo de bits. Es como un código de seguridad mínimo que se puede hacer, por ejemplo, cuando yo transmito esta información a través de un canal que tiene ruido, alguno de estos bits se me puede dar vuelta. Si yo sé que estamos usando paridad par, si sé que estamos usando paridad par, entonces yo cuando los recibo, puedo, en base a estos tres, recalcular o sea, yo recibo los 4, ¿no? Pero, digamos, si se me dio vuelta alguno, no va a coincidir el bit de paridad que yo recalculo en el destino con el de paridad del origen. Entonces podría darme cuenta que se me dio vuelta un bit. Los bits se pueden dar vuelta por muchos motivos. Generalmente por ruido, que viene por radiaciones no ionizantes, o sea, radiaciones electromagnéticas o radiaciones que ocurren en situaciones bueno, de campos de radiación, digamos, o sea, cuando hay una sustancia radioactiva, por ejemplo. Bueno, no sé si se entendió esta cuestión del bit de paridad. ¿Mm? ¿Algo se entendió? A ver, perdón. Mm, sí, sí. Bueno, está bien. Entonces, claro, se agrega un 1, un 0 de acuerdo a lo que haga falta para que el conjunto tenga la paridad deseada. Es como un chequeo. Este sería llevado a un cierto nivel de complejidad, se hacen los famosos códigos detectores y correctores de errores, que son los famosos CRC, Cyclic Redundance Code, CRC en el Cyclic Redundance Code. Obviamente, a esto le falta mucho para hacer un código de redundancia cíclica, pero todo se hace en base a esta hora exclusiva. Entonces es muy importante. De hecho, permanentemente se está usando estas operaciones par y par para ver si las transmisiones de datos se da vuelta algún bit. Bueno, entonces fíjense, este es un generador de paridad de 3 bits, y este sería como una especie de verificador de paridad de 4 bits en el sentido que estaba diciendo recién. Si yo, digamos, en el origen tengo X y Z, transmito X y Z y P, en el destino yo recibo X y Z y P, podría recalcular, o sea, digamos, X y Z con el P que recibí y ver si efectivamente se dio vuelta o no un bit de información. Bien, entonces acá tienen la idea que te venimos discutiendo en forma de tabla de verdad. O sea, acá tengo claro, ¿ves? Los 4 bits están recibidos, ¿sí? Y el verificador de paridad me dice está todo ok, porque si es paridad par, no hay problema, ¿sí? Pero acá me dice, mira, recibiste estos 4 bits, el bit de paridad está puesto en 1, ¿sí? Entonces, acá hay una cosa que no puede ser, porque tendría que haber una cantidad par de unos, y acá tengo una cantidad par de unos, entonces acá el verificador de paridad te dice, mira, tuviste un error, algún bit se te dio vuelta. Eso es lo que vos recibiste. Una vez siguiendo pueden ver todos los renglones, que son, por ejemplo, tenés 4 1 de este lado, entonces, claro, digamos, estamos en una paridad par, entonces, digamos, tener los 3 1, el bit de paridad, todo coincide, entonces no hay error. Pero, por ejemplo, este de acá, tenés 3 1, el bit de paridad en 0, y acá hay un error, porque no coincide el bit de paridad par con la paridad de este lado, de X y Z, entonces el verificador de paridad te dice, no, acá se te dio vuelta algún bit. Entonces sería como un esbozo de código detector y corrector de errores. Hay códigos detectores y correctores de errores más sofisticados como código Hamming, código de redundancia cíclica, pero serían toda una especialidad. Por el momento nos conformamos con entender este rudimento de código de detección de errores. Nos permite, ya si se nos dan vuelta 2 bits en el camino, y bueno, ya sonamos, ya no podemos detectar nada. Hay códigos más sofisticados que pueden bueno, detectar errores que se dan vuelta más bits. Generalmente las transmisiones de datos se dan vuelta a los bits.
¿Mm? Bueno, muy bien. Se entendió todo el sistema este de paridad, detección y corrección de errores, esa idea general, ¿verdad? No sé, que el último cambio. Claro, digamos, en realidad el paquete se puede dar vuelta a cualquiera de los bits, pero es como una verificación, es como que voy a decir, el paquete tiene que tener paridad par, ¿sí? Y si vos recibís el paquete y no coincide la paridad que tiene con los bits que tiene, entonces hay un error. Esa sería la idea. Entonces es una forma rudimentaria de detectar errores, por ejemplo, en las transmisiones de datos. Como les decía, es también mi idea, si yo puedo agregar, básicamente transmito muchos datos y voy calculando la paridad de distintos sectores. ¿Mm? Eh, sí, sí, no, los verificadores de paridad sí son sensibles a ruido, o sea, no sé a qué te refieres con verificador de paridad, en el destino. Lo que pasa es que, digamos, se supone que digamos, en el viaje hay más, o sea, a ver, si estamos usando para transmitir datos de un lugar a otro, en realidad cuando se transmite como una onda electromagnética, el bit, o sea, eso está más allá del alcance de esta materia, pero digamos, cuando uno transmite un bit de información por un canal de comunicación, ya sea un cable, ya sea, entonces ahí hay ruido eléctrico, igual que hay ruido de sonido, hay ruido eléctrico, y ese ruido eléctrico se suma a la señal que yo quiero transmitir y puede ser de que en el destino lo reciba dado vuelta, ¿me entienden? A cualquiera de ellos. Entonces, estas son como verificaciones de paridad que yo puedo hacer para detectar si al menos uno se me dio vuelta. Obviamente, si se me dan vuelta dos o tres, ya no me sirve, pero es muy difícil que se me den vuelta dos o tres por el ruido, la naturaleza del ruido eléctrico es algo como puntual. No sé si eso le contesto ahí a Agustín. Ahora, el circuito en sí mismo, supuestamente no se da vuelta el bit, aunque hay casos que sí. Pero bueno, ya nos meteríamos en un problema que excede a este curso. Sí sepan que los bits se pueden dar vuelta, digamos, y que hay detectores y correctores de errores que tienen que ver con esta detección de paridad. Esa sería la idea central. Bien, vamos a ver una breve descripción del lenguaje de descripción de hardware, que yo les voy a ir mostrando, porque a veces tiene mucha función. Igual yo en alguna de estas clases le voy a hacer una clase demostrativa, voy a agarrar un software, le voy a mostrar cómo se usa, pero es muy sencillo. Los lenguajes, esto HDL, viene de Hardware Description Language. Y bueno, muchas veces, por lo menos ser capaz de entender qué significa un módulo y a lo mejor poder simularlo. Entonces, fíjense, yo tengo, por ejemplo, este circuito de acá, que esto es una OR, acá tengo una AND y acá una negación. Bueno, entonces, digamos, si yo miro, puedo describir esto, hay un lenguaje que, por ejemplo, se llama Verilog, que yo puedo describir esto de esta manera. O sea, sería un lenguaje, es medio parecido al C. Yo defino la palabra, estas que están en negrita son palabras reservadas al lenguaje, un módulo, module, este es un nombre, yo le pongo circuito guión bajo simple. Y bueno, maneja estos puertos de entrada-salida. En principio yo no sé cuál es entrada y cuál es salida, pero acá tengo A, B, C y X, Y. Esa sería su interfase con el mundo exterior. Este sería el módulo. Tiene su interfase de los cables que conectan el mundo exterior, son A, B y C y X, Y, como dice acá. Y acá ya me dice input ABC, como lo acá, ABC son entradas, output XY, XY lo estoy viendo acá. Why, hay cosas que no están, hay cables que no son ni entradas ni salidas, por ejemplo, estos cables de acá adentro, este de acá es un cable interno E. Y bueno, y el resto sería, fíjese, se ve más, esto ya sería como algunos primitivas del lenguaje que están disponibles, por ejemplo, que G1 es una AND, obviamente se tengo que conocer, cuya salida es E y cuya entrada son A y B. Bueno, eso ya es propio del lenguaje, es como si fuera una pequeña librería del lenguaje, una funcionalidad del lenguaje que me dice que tengo una AND así. Después tengo la NOT, que la compuerta G2, que le sale Y y entra C. Y después tengo G3, una OR, que le sale X y entran e Y. O sea, es este dibujo está descrito como en un módulo.
Este sería un caso típico de un Verilog, de un lenguaje de descripción de hardware. Bueno, eh, ahora, también es útil esto porque, digamos, cuando yo le pongo hardware, cuando hago los cambios acá, cuando yo hago los cambios acá, no es instantáneo. Si bien esto va, las perturba, o sea, digamos, yo hago un cambio acá y esto viaja los cambios a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, o sea que, digamos, pero no es tan no es tan cercano porque están los cables y las compuertas tienen demoras, tienen cosas así. Entonces siempre voy a tener una demora desde que hay un cambio acá hasta que el cambio se refleja acá afuera. Siempre voy a tener una demora que está del orden de los nanosegundos. Yo le digo nanosegundos, ¿entienden lo que es un nanosegundo? ¿Mm? Un nanosegundo, claro, por las dudas le escribo acá, ¿no es cierto? Un nanosegundo es igual a 10 a la menos 9 segundos. ¿Mm? 10 a la menos 9 segundos. O sea, 10 elevado a la menos 9. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien, entonces, entonces digamos, el lenguaje también me permite modelar esos retardos que van a ocurrir en la realidad. Eso se hace con una directiva que se llama tilde, o sea, las directivas así como el lenguaje C, en todos los lenguajes hay como directivas para el procesamiento del código. Acá también, por ejemplo, dice time scale, que es un nanosegundo, 100 picosegundos, significa eh, algo así como el pasito mínimo que va a mostrar la simulación y acá el paso mínimo de la simulación en sí misma. ¿Mm? Pero bueno, eso simplemente saber que existen esas capacidades de definir el tiempo. Entonces, este módulo de recién que tenemos acá, y esto de paso nos viene bien porque ya la clase viene a empezar a ver secuenciales, y vamos a tener que poder entender otras cosas, digamos, bueno, fíjense, tienen el mismo módulo recién, ABC, XY, las entradas son ABC, las salidas son XY, tiene el cable adentro, y acá este numeral 30 significa que en realidad la salida E es la AND de A y de B, pero después que hay un cambio en A o en B, recién después de 30 unidades de tiempo, en este caso, si nosotros pusimos acá las unidades de tiempo, sería nanosegundos, después de 30 nanosegundos, recién va a cambiar la salida, acorde a esto. ¿Mm? Lo mismo acá, esto es una OR, cuya salida es X, cuya entrada es Y, pero la salida va a cambiar después de que hayan cambiado E y, unos 20 nanosegundos después. Y acá la NOT me dice que la salida Y cambia después de que la salida C cambió unos 10 nanosegundos después. ¿Mm? Esa sería la forma de modelarse en el lenguaje. Entonces acá se ve esta cosa, si yo hago una simulación en el tiempo, fíjense que yo voy cambio de 0, 0, la salida está en ese valor estable. ¿Mm? Esa sería la entrada A, B y C, la salida y X. Si yo cambio a 1, 1, por culpa de estas demoras de las compuertas, en realidad ocurren todos estos glitches. Fíjense que es como que tarda un tiempito, después cambió acá, después sigue así, después cambió así, después sigue así, y después recién llega al valor que tiene que tener. Si ustedes se fijan, cuando yo le pongo 0, 0, tiene que tener este valor. Cuando le pongo 1, 1, tiene que tener este valor. Pero en el medio, por culpa de estas demoras, ocurren todos estos glitches así, digamos. No es que yo... fíjense que esto tendría que permanecer en 1, en algún momento se puso en 0 y volvió a 1. Y lo mismo acá. Esto tenía que... Bueno, este pasó tranquilo, sin problema. Este tenía que pasar de 0 a 1 y lo único que no pasó instantáneamente. Se demoró un poquito, digamos. Se demora un poquito en pasar. Y bueno, también hay como una pequeña demora en pasar, pero acá se ve clarito como que hay un glitch. Esto es una cosa que tenía que permanecer en uno y en algún momento apareció un 0 y desapareció, apareció un 1. Esos son como pulsitos espurios, que se llaman glitches o pulsitos espurios, que van a ser muy importantes de analizar en los circuitos secuenciales que todavía no estamos viendo, pero que ya vamos a ver en breve. Entonces, si yo, después les voy a mostrar una de estas clases, una simulación, pero básicamente yo escribo este código, ¿no es cierto? Que es lo mismo que sería el módulo
que nosotros estábamos viendo acá, con los retardos, fíjense. Perdón, este es el módulo con los retardos. Este es el módulo con los retardos, que estamos acá. Y acá sería un módulo de estímulo, que fíjense, que justamente, bueno, tiene un nombre, tiene un protocolo. No vamos a entrar en detalle cómo se estudia este lenguaje, porque no es el objetivo del curso estudiar el lenguaje. Eventualmente le vamos a mostrar en este caso, pero fíjense, esto que dice que es registrado, es porque A, B y C, de alguna manera la simulación lo va a poder cambiar. Bueno, esto como si fuera un wrapper, algo que está por encima de esto, que lo encierra, algo que está como por encima, un wrapper. Si yo digo wrapper, ¿ustedes lo han visto alguna vez la palabra wrapper en software? Si yo digo wrapper, o un envoltorio, sería, bueno, en el mundo del software se llama wrapper. ¿Han sentido hablar de wrapper? Si no, bueno, en el caso sería siempre un envoltorio, algo que está por fuera, que envuelve ese módulo y le mete señales, ¿sí? Le mete señales y, digamos, entonces le dice, mira, la señal A, bueno, esto significa que es un bit que está en cero, un solo bit binario que está en cero, B es un solo bit binario que está en cero y C es un solo bit binario que está en cero. Demora 100 nanosegundos, después de demora, a la pasa a un bit binario que está en 1, B es un bit binario que está en 1 y C es un bit binario que está en 1. Y demora 100 nanosegundos y termina. Es simplemente como una forma de decir, bueno, le cambiamos a B y C, arrancaron en el instante 0 en 0, 0, 0, después en nanosegundos cambiaron, después de 100 unidades de tiempo, en este caso la unidad de tiempo que estamos hablando es en nanosegundos, cambiaron a 1, 1, 1. Y adentro es como que tiene el módulo este, el circuito con retardo este lo tiene adentro y acá describe el funcionamiento de esto. Y entonces es como que acá yo le metí dentro de este wrapper, de este templatorio, le metí este circuito y le estoy metiendo estas señales. Y yo hago una simulación, voy a ver, me va a decir, bueno, esto es A, fíjate que estaba en 0, estaba en 0, estaba en 0, 100 nanosegundos después pasaron a 1, como dice acá. ¿Ven? 100 nanosegundos después pasaron a 1, que es lo que te muestra acá. Y acá te muestran la salida X y la salida Y. Esto que está así es como que, en principio, justamente son las demoras de las compuertas, digamos que hay. Pero después hace toda simulación y acá se ve clarito cómo me aparece un glitch. Este es el glitch. Este es un glitch, que es el malo de la película. Parecido a Grinch, pero no es Grinch, es glitch. Digamos, entonces, esto nos produce muchos problemas. Estos glitches así, nos producen muchos problemas, que justamente nos va sirviendo como introducción a lo que vamos a ver, les repito, o sea, por tercera vez, la partida de próxima clase, consecuenciales. Y bueno, entonces uno hace la simulación y ve que aparecen los glitches por culpa de estas demoras. Muy bien. ¿Se entendió este concepto de glitches, demoras y esas cosas, de compuerta? Una idea de lo que es el lenguaje de descripción de hardware Verilog, una idea inicial. ¿Se entendió, chicos, o se perdió? Yo no entendí una cosa con respecto a las Sí, demoras. sí, decime. La señal pasa por la compuerta y después de que sale de la compuerta no modifica instantáneamente su valor, sino que va recorriendo, sigue recorriendo la señal del circuito y en algún momento del futuro, después de haber pasado por la compuerta, modifica el valor que le modificó la compuerta. ¿Eso es la demora? No, o sea, imagínate como que la demora, la compuerta se demora. La compuerta, suponete, vos le cambiás la entrada y es como que tarda en reaccionar a la salida. Es como que a vos, digo, imagínate que te cambia la luz del semáforo y si vos midieras el tiempo desde el momento que cambió la luz del semáforo hasta que vos arrancás, pasan, qué sé yo, 2 o 3 segundos. Bueno, no es que en el instante, o un corredor de carrera, digamos que suena el tiro o el silbato para que salga corriendo. Si vos lo pudieras ver eso en cámara lenta, verías que tarda. Hay una cierta demora en reaccionar, desde el momento que vos recibís el estímulo hasta que vos podés reaccionar. O si pones la mano sobre alguna cosa caliente y te filmás en cámara lenta, vas a ver que vos no es instantáneo lo que tardás en reaccionar, sino que tardás alguna fracción de segundo, pero tardás. Lo mismo que pasa en las compuertas, ¿se entiende?
Sí, sí, o sea, tarda la señal en sí en salir y no el cambio después de que está bien, se entiende Claro, perfecto. o sea, la señal cambia la entrada. Ahora, desde el momento que hay un cambio de la entrada hasta que se manifiesta el correspondiente cambio de la salida, eso no es instantáneo, hay una demora. Y eso se modela. ¿Mm? ¿Está bien? Hay una demora. ¿Se entendió? Sí. Sí, Bueno, sí, se entendió, gracias. al pelo. Bueno, entonces eso es lo que se ve reflejado que produce esos famosos glitches. ¿Mm? Muy bien. Bueno, acá esta parte de más detalles con descripción de hardware simplemente se puede usar expresiones de este tipo. No, no lo vamos a ver en detalle, simplemente se lo menciono que existe esto, el lenguaje de descripción de hardware. Por ahí les vamos a hacer alguna clase demostrativa para que ustedes lo vean. Esto se trabaja mucho en la siguiente materia, que es arquitectura de computadora. Aquí yo se las menciono porque, bueno, qué sé yo, a ver, si alguien por algún motivo no puede, qué sé yo, ver o dibujar los símbolos, esto, hacer un modo texto, digamos, no necesitas ver los símbolos. Esto sería para que vean que efectivamente se trabaja con el hardware y vean cómo se trabaja con el software. Hay como compiladores, entre comillas, de hardware que van a generar simulaciones de circuitos o implementaciones de circuitos. Bueno, esto simplemente al pasar, uno puede describirlo con expresiones lógicas, como en este caso, el comportamiento de un módulo, a través de expresiones lógicas, por ejemplo, que se ve clarito que la entrada es una B, C y D, la salida es X, y la salida de X, Y son esto. Acá donde esto es la negación, esto parece un lenguaje C. ¿Se acuerdan que el lenguaje C esto es una OR, esto es una AND? Todo sería, esto es a bit a bit. Esto es una NOT. No sé si en lenguaje C han visto, han trabajado con estos simbolitos. AND, OR, NOT, bit a bit. ¿Han trabajado en lenguaje C con esos simbolitos en alguna materia? ¿Mm? Bueno, ya les va a tocar trabajar seguramente en alguna materia, digamos, con estos simbolitos. Muy bien. Y también se puede poner directamente algo como una tablita de verdad, que sería una primitiva esta primitiva es como una primitiva definida por el usuario, donde uno puede meter tablitas de verdad. Por ejemplo, acá tiene la salida X, la entrada es una B y C, y define el funcionamiento del módulo como una primitiva, y después, bueno, es como que se instancia eso. No aumentar eso en detalle, simplemente para que vean que existen formas de declarar esto en lenguajes. Muy bien, entonces pasamos a algunos módulos básicos que vamos a estar usando, que estos módulos básicos nos van a permitir, primero se usan muchísimo, como la hora exclusive. Segundo, que aparecen a cada rato en todas las computadoras, o sea que todos los módulos. Y tercero, porque nos permiten resolver sistemáticamente tablas de verdad. O sea, se utilizan para resolver sistemáticamente tablas de verdad. Muchas veces, en vez de simplificar, a veces se usan estos módulos porque ya están hechos, los módulos como que ya vienen, digamos, hechos. Entonces no tengo que hacer nada nuevo, simplemente los uso, implemento sistemas lógicos de una manera muy fácil, ¿sí? Entonces vamos a estos módulos, podemos ver cómo estos módulos nos permiten, o mientras los vamos viendo, vamos a ver cómo nos permiten implementar funciones lógicas de una manera muy sencilla y muy rápida. Bien, entonces acuérdense que lo que estamos viendo, circuito combinacional, esencialmente tengo entradas, y tengo salidas. Cada una de estas salidas es una función lógica. Una función lógica como la que hemos estado viendo, que se puede minimizar. ¿Sí? Pero esto es un comienzo. Ahora sabemos también que desde el momento que cambia alguna de estas entradas, hasta el momento que se manifieste la correspondiente cambio en la salida, puede haber una demora. ¿Sí? Pero en principio, idealmente yo cambio acá, cambia acá. Lo único que hay, sí, es una demora, porque son ondas electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas de interactuar con la materia se van frenando y van habiendo intercambios de energía entre distintas partes de los circuitos, qué sé yo. Entonces eso no se hace instantáneamente, lleva un tiempito. Por suerte, en el caso de la electrónica, hay tiempos muy chiquitos, son tiempos muy chiquitos. Eh, en el caso de, qué sé yo, del sistema nervioso humano, es parecido, nada más que los tiempos de retardo son mucho más grandes, o el sistema nervioso.
En electrónica, la ventaja que tiene es que cambia muy, muy rápido. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ser capaces es de analizar. Si yo les doy un circuito de esto, o les doy un código Verilog que describe este circuito, supongamos que alguno de ustedes tiene problemas en la visión y no puede ver este circuito, estos dibujos. Pero por ahí tienen un software que le entiende el código Verilog y se los traduce a sonido. Eso he visto en lenguajes como el C o cosas, entonces se traduce a audio. Bueno, en definitiva, ustedes tienen acá un módulo, entonces uno podría pensar, básicamente, bueno, simplemente ir calculando cómo son las salidas, haciendo tablas de verdad y listo. Ya analiza cómo el comportamiento. Básicamente, acá tengo 3 entradas, tendría que hacer una tabla de verdad de 3 entradas y 2 salidas. Se podría analizar cómo se comporta. Bueno, acá en particular acá veo que F1 es una OR entre T3 y T2, T2 es una AND de A, B y C, T3 es una AND de T1 con F2, o F negada 2, ¿sí? F negada 2, bueno, todo este lío de acá. Y bueno, o sea, el análisis ya está, sale derecho. Y si no, hago un código, ahí en Verilog, lo simulo y listo. O simulo a mano. Y si tengo una herramienta de simulación, la simulo y listo. Supongo que me dan eso, me dice, decime cómo se comporta esto frente a las entradas. Lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer con una herramienta de simulación. Ahora, en general nosotros lo que vamos a estar más interesados es en el diseño. Entonces, de circuitos combinacionales, donde simplemente vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a diseñar módulos, algunos ejemplos, bueno, vamos a estar tratando de minimizar o haciendo cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, esto que ven acá, un circuito con 4 entradas, ¿se acuerdan que BCD significa Binary Coded Decimal? La B de Binary, la C de Coded y la D de Decimal. O sea que es un dígito binario, perdón, es un dígito decimal, es un decimal, la D de decimal, codificado en binario. El decimal, los dígitos decimales van del 0 al 9. Si ustedes fijan, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y están codificados en binario. Evidentemente, con 4 bits yo podría ir hasta del 0 al 15. Pero como es decimal, de decimal, solamente usar del 0 al 9. Entonces, eso me va a originar muchas condiciones sin cuidado. ¿Se acuerdan del concepto de condiciones sin cuidado que vimos la vez pasada? ¿Se acuerdan de las condiciones sin cuidado? ¿Alguno? ¿Condiciones sin cuidado? Che, ¿me escuchan o no? Perdón. Ah, bueno, me peleé. Bueno, de todas formas ahora vamos a ver las condiciones sin cuidado, pero bueno. Entonces supongamos, y aquí estas son las salidas. Entonces acá tendríamos un circuito con 4 entradas y 4 salidas. El código, esto es un código, se llama código exceso 3, que simplemente exceso 3 porque el 0 a este valor le suma 3. A este valor le suma 3, fíjense, el 1 más 3 es 4, 2 más 3 es 5, y estos últimos, fíjense, este sería el 9, más 3 es 12. Entonces sería el código exceso 3. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto formato IEEE 754 de punto flotante, usaba un código exceso 127? Ese es el código exceso 127, que obviamente, en ese caso yo tengo que tener por lo menos 8 bits acá, y le sumo 127, es la misma idea. Así que ahora pueden entender lo que significa un código exceso 127 que habíamos visto en punto flotante. ¿Se acuerdan del código exceso 127? Ah, ahí Nehuel dice, sí, sí, eso le podés elegir el valor, las condiciones sin cuidado, le podés elegir. Bueno, entonces ven clarito un código exceso 3 y ya entienden bien lo que es un código exceso tanto. Bueno, entonces te dicen, necesito un combinacional que responda a esto. Entonces ya sabes que va a ser una cosa como esta que va a tener desde los 4 entradas, esta N va a ser 4, y esta M son 4 salidas. Las entradas van a ser A, B, C y D, las salidas son W, X, Y, Z. Entonces generalmente lo que uno hace, necesitas un mapa de Carnot por cada una salida. Un mapa de Carnot para Z, un mapa de Carnot para Y,
un mapa de Carnot para X y un mapa de Carnot para W. ¿Mm? O sea, estas son 4 funciones. Necesito un mapa de Carnot por cada una de estas. Un mapa de Carnot para cada una de estas. Ya sabemos cómo hacerlo. Hacemos uno para W, otro para X, otro para Y, para Z. Lo tenemos acá. Y bueno, acá tenemos el de Z. Entonces acá vemos las condiciones sin cuidado. ¿Cuáles son? Las condiciones de cuidado siempre son las mismas, porque como yo estoy usando un BCD, estoy usando solamente las combinaciones del 0 al 9. Nunca voy a tener a la entrada un 10, un 11, un 12, un 13, un 14, un 15. Entonces, eso se refleja acá en la tabla de verdad. Esto representa justamente, a ver, sería 1, 1, 0, 0, creo que sería el 12, a ver, no, sí, ese sería 12. Bueno, depende de cómo esté viendo yo los datos, pero podría representar el, qué sé yo, el 12. No, no, no. A ver, para que yo lo entienda como un número BCD. Un minutito. Entonces yo tengo acá 1, 1. Claro. Sí, podría ser 12, 13, 14, 15. Claro, yo tengo de 0 a 9, son 10. Son 6 números. Son el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, estas crucecitas van a representar, de una manera, el 10, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y 15 están representados acá. Entonces, estoy diciendo, bueno, como nunca voy a tener esa entrada, no me importa lo que vale la salida. Al no importarme lo que vale la salida, le pongo una X, y eso me va a permitir en general hacer grupos más grandes. Por ejemplo, puedo agrupar estos 4 de acá con estos 4 de acá, que sería un grupo de 8, ¿sí? Un grupo de 8, que es justamente D'. Esto ya lo saben hacer, así que lo pasamos más rápido. Acá también, yo estas X, o sea, fíjense que las X que dejé sin agrupar, es como que van a valer 0. Pero no me importa porque, digamos, yo nunca voy a tener esa combinación de entrada. Y estas X que agrupé van a valer 1, en realidad. Pero no me importa porque nunca voy a tener esas combinaciones de entrada. Lo mismo acá. Acá, digamos, es como que esta X le dice que valga 1, esta X le dice que valga 1, y esta X le dice que valga 1. Hago este grupo de 4 más este grupo de 4. Bueno, hago el mapita de cada uno que corresponde, o sea, la expresión ya la sabemos hacer. Entonces digo, bueno, esto sería no C, no D, porque bueno, recuerden, por los dos se los recuerdo que básicamente la variable que cambia se va, que se queda B y C y D están cambiando, o sea que se van, y la que no cambia se queda, C y D no están cambiando, y quedan en el valor. Por ejemplo, acá 0, 0 va a quedar C' de'. Y este grupo de acá, bueno, A, B, C y D, al moverme así, A, B y C, D van cambiando, o sea que, perdón, A y B van cambiando, o sea que se van, pero C y D queda fija en el valor 1, 1, o sea que sería este CD. Bueno, y así puedo hacer con los demás mapas, y obteniendo las expresiones. Es posible que al hacerlo, qué sé yo, me aparezcan términos repetidos. Por ejemplo, si este mapa, o acá, esto como si fuera un término de alguna manera semicomún, pero bueno, o por ejemplo, de este mapa tiene un término semicomún que seguramente va a dar pedacitos de las expresiones que se me repiten. Si yo me fijo por ahí, tengo algún producto, por ejemplo acá, BC, que también lo tengo, no, acá no tengo, CD, C' de prima, a ver. Bueno, acá tengo C' de prima, esta expresión C' de prima, y también lo tengo acá, este C' de prima. O sea que no tengo que gastar 2 veces, este es un término común. No lo tengo que gastar 2 veces. Ya. O sea, si tengo C' de prima, yo ya lo tengo C' de prima. Este circuito ya lo tengo, o esta expresión ya la tengo. Tengo acá CD. Y, sí, y yo acá también tengo, bueno, CD no lo tengo. Bueno, entonces podría tener términos comunes que me permitiría todavía, al tener varios mapas, ahorrar un poco más. O sea, en resumen, con mapa de Carnot yo lo hago lo más chico posible a cada mapa, pero después, además de eso,
si quisiera hacerlo mejor todavía, gastar menos plata en hacer estas cosas, tengo que buscar los términos comunes que haya entre los distintos mapas para no repetirlo. O sea, si yo tengo acá, creo que el CD, no, el C' de prima, que lo tengo acá, y lo tengo acá, C' de prima. Entonces, evidentemente, no tengo que construir dos veces la misma expresión. En algún lado lo tengo y ya lo uso en los dos lados y voy construyendo el circuito. Entonces, acá fíjense, C más D prima es el C' de prima, C' por D prima, que yo lo tengo acá, entonces lo puedo usar en dos lados, en lo que va hacia Y y en lo que va hacia X, que es más o menos lo que tengo acá. Lo que va, perdón, hacia X tengo C' de prima, y lo que va hacia Y tengo C' de prima. Entonces, esa parte del circuito común lo puedo usar tanto para Y como para X. Y bueno, después tengo el Z, el Y, el X y el W, donde acá se ve clarito que yo usé el término C' de prima, lo estoy usando tanto para Y como para X, y no tengo que hacer esta parte dos veces. Entonces, si no, tendría que duplicar esto. Estoy gastando plata, de tiempo y riesgo al vicio. ¿Está bien? ¿Se entendió este concepto de cómo implementar el circuito? Alguien me dice, no entiendo por qué solo se usan los primeros 9. Manuel Nieto. ¿Seguís sin entender, Manuel? ¿Te explico? ¿O no? ¿Está ahí, Manuel? ¿O no? Eh, no sé si está todo bien. Sí, sí, bueno, volvamos a repetir un poquito. A ver, repitamos un poquito esto. Básicamente, ¿no es cierto? Nosotros queremos, supongamos que el enunciado sería, mira, la entrada del circuito es un número, ¿ves? Es un dígito codificado binario. Si te dicen es la entrada, son 4 bits que son un decimal codificado en binario. Fíjate que en inglés conviene leerlo al revés. Decimal codificado en binario. Esta D de decimal, la C de codificado, la B de binario. ¿Se ve la flechita cuando yo la muevo donde me paro con la flechita, no es cierto? ¿Se ve la flechita? Sí, bueno. Entonces, claro, fíjate, o sea, ustedes que tienen, digamos, el decimal codificado binario. Son 4 bits. Al ser un dígito decimal, el decimal, bueno, justamente de base 10. Base 10 usa los símbolos de 0 al 9, o sea que vamos del 0 al 9, o sea, son 10 dígitos. Este sería el 0, el 1, el 2, el 3, nada más que están codificados en binario. En decimal no existe, o sea, el dígito 10. Existe el número 10 que se combina formando el dígito 1 con el dígito 0, pero no existe el dígito 10. ¿Se entiende o no? O sea, no existe el dígito 10. ¿Está claro eso? Claro. Entonces, no existe el dígito 10, entonces no existe el dígito 10, no, digamos, de los dígitos del 10 al 15, como que nunca van a entrar. Entonces nunca le va a calcular el exceso 3. Bueno, entonces cada una de estas es una función a la cual le haces su mapita de Carnot, como ya sabemos, lo resolves y tenés estas expresiones mínimas. Y bueno, en principio eso ya estaría, ya está. Después lo dibujás nada más, o lo codificás en Verilog. Pero bueno, es interesante notar de que, supongamos que nosotros cuando hacemos el dibujo, por ejemplo, este término C' de prima me aparece repetido, es un término común, aparece repetido, y al aparecer repetido, digamos, cuando yo hago el dibujo, no hace falta que lo haga dos veces, porque yo acá tengo el C más D prima, que sería el C' de prima, y bueno, entonces yo este término común lo puedo usar tanto para calcular la Y como para calcular la X. Y el resto voy dibujando, ¿no es cierto?, bueno, lo que tenga que dibujar en base a lo que calcule. ¿Sí? Eso sería todo. ¿Se entendió más o menos lo que hicimos? Ahí más o menos se entendió. Ajá. Bueno, el pelo. Bueno, vamos a ir viendo otros ejemplitos. Vamos a ver varios ejemplitos así de módulos que se usan en las computadoras, como piezas. Son como los módulos constructivos básicos de las computadoras, todas estas cosas estamos viendo.
Va, en realidad el anterior no tanto. Este ya empieza a ser, va en un sentido. Entonces, un semisumador sería, yo sumo 2 bits, x, y, se llama semisumador porque no le pongo el acarreo de entrada, se pone que uno tiene que generar un acarreo de entrada. Entonces, 0 más 0, la salida es 0 y el acarreo es 0. 0 más 1, la salida es 1 y el acarreo es 0. 1 más 0, la salida es 1 y el acarreo es 0. 1 más 1, la salida es 0 y el acarreo es 1. Eso nosotros ya lo habíamos hecho, ya lo conocemos a esto, ¿cierto? Esa sería una subida, nada más que no tenemos acarreo de entrada. Bueno, listo. Entonces voy a tener dos mapitas de Carnot, con dos variables de entrada cada uno, pero, o simplemente lo hago acá en este caso, como son tan sencillos, lo hago como suma de minitérmino. Acá, este sería este minitérmino, que sería el minitérmino x por y, el c es igual, veo que claro, es x por y, y el s veo que es no x por y más x por no y. ¿Qué función era esa? ¿Se acuerdan? La hora exclusiva. Sí, la hora exclusiva. Entonces, digo, ya está. Ya está, ya tengo el circuito. Esta es la salida, es x por y prima, no x, esta es la hora exclusiva, la salida S, esta es la entrada xy, y el acarreo vale x por y. Listo, ya hice el combinacional. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Mm? Sencillito. Dice, todos los tipos de entrada no puede poner un dígito 10. Ahí González Reyes Pérez pregunta si todos los tipos de entrada no pueden poner un dígito 10. A ver, es el caso particular de ese ejemplo que vimos, ese John González Reyes Pérez. O sea, en el caso particular del ejemplo que vimos, que yo dije que la entrada es un BCD. ¿Está bien? En el resto de los casos no tiene por qué estar prohibido. ¿Mm? Bueno, pero en el caso del sumador se entendió, parece que los chicos se entienden en general el sumador. El sumador es sencillo también, es muy sencillo la idea del sumador, es simplemente esta tablita de verdad. Y cómo se le implementa como suma de productos y me da esto. Listo, ya lo resolví. Por supuesto que voy a tener el problema de las demoras. Bueno, ahora el sumador completo. ¿Qué es el sumador completo? Tiene tres entradas, en realidad sería el XY, y este sería el acarreo de entrada. Y acá produce la suma y el acarreo de salida. Estas son las entradas y estas son las salidas. Entonces, por ejemplo, yo sumo 0 más 0 con acarreo de entrada 0, la salida, la suma es 0 y el acarreo de salida es 0. Bueno, así, siguiendo. 0 más 0 con acarreo de entrada 1, la suma es 1, pero el acarreo de salida es 0. Bueno, y aquí se va también 0 más 1 es con acarreo de entrada 0, la suma es 1, con acarreo de salida 0. Acá tengo 0 más 1 es 1, con el acarreo de entrada 1 es 2. O sea que la suma, el bit de salida es 0 y el acarreo de salida es 1. Bueno, y acá siguiendo tenemos más o menos la caso similar. Este caso de acá sería, por ejemplo, estos dos. 1 más 1 es 2, con acarreo de entrada 0. Entonces la salida es 0 y el acarreo de salida es 1. Y 1 más 1 es 2, más el acarreo de entrada 3. Entonces la salida es 1 y el acarreo de salida es 1. Bueno, de todas formas, esto es una combinación que tiene 3 entradas y 2 salidas. Si yo hago las correspondientes mapitas de Carnot, bueno, en este caso se da una situación parecida. La suma sigue siendo, es como una, se comporta como un detector de paridad impar, o sea, una hora exclusiva, va a ser. Ahora, el acarreo se puede simplificar usando el mapita de Carnot como suma de estos términos así más sencillito. Este sería el acarreo. A veces, a pesar de que se puede simplificar, ¿sí? Fíjate, aparece XY, y acá, me va a quedar X por Y prima, Z más X prima y Z. Es simplemente, me conviene escribirlo de esta manera porque me parecen, de nuevo, si yo miro cada mapa por separado, ya está, esto es lo más que puedo minimizar. Ahora, como tengo dos mapas de salida, esto es una habilidad, digamos, superior al mapa de Carnot. Yo digo, bueno, pero si yo puedo hacer que esta salida tenga términos comunes con esta, entonces por lo que vimos recién, no los voy a tener que escribir dos veces. Porque, por ejemplo, este término x y prima z, ¿dónde tengo? Acá, lo tengo acá.
Y después x' y z, x' y z, ¿dónde lo tengo? X' y z, no lo veo. Bueno, pues tengo x' y. Tengo x' y, y ahora tengo x y'. Y después tengo el x por y también lo tengo acá. Entonces, al hacerlo de esta manera, es como que esta c se desprende colgándose de esta, porque acá ya tengo, acá, en otras palabras, si yo puse S, tengo todos los materiales, o tengo todo lo que necesito para calcular esto. Si bien esta sería la expresión mínima de C, denme un segundito, por favor, un segundito nomás, porque tengo un segundito. Bueno, acá estamos de vuelta. Entonces, lo que le estaba diciendo es que si bien esta es la expresión mínima, por el mapa de Carnot, bueno, esto en general no es que se los vamos a pedir así, digamos que lo hagan así, pero digamos, un buen diseñador, igual que de hardware como de software, se da cuenta a ver cómo le conviene hacer las cosas de forma más económica. Entonces, a pesar de que esta es la expresión, fíjate que acá simplemente puso xy, tal como estaba, y acá este xz le metió el y', lo multiplicó por y', y acá el iz, que estaba acá, le queda x'. Bueno, evidentemente hay que hacer algún algebreo ahí, pero evidentemente, a ver acá que es lo que está, a ver, xz por y'. eh, bueno, si ustedes lo trabajan a esto, van a llegar a esto, algebreándolo un poquito. Y entonces, al hacerlo así, yo lo puedo, se desprende de acá. Entonces, justamente acá en el dibujo se nota, bueno, ya que tengo el S y el C hecho de esta manera, pero aplicando esto último que vimos, yo al tener el S, digamos, yo me voy colgando de distintos puntos del S y voy obteniendo el C. O sea, esta sería la implementación usando estas expresiones, las primeras que están en el mapa de Carnot, llego a esta implementación. Ahora, si yo me avivo un poco, que puedo usar, hay muchos términos comunes, fíjense, acá uso menos compuerta y menos cable y menos área que con esto. Esto es mucho más grande, esto es mucho más grande que esto. Por el simplemente hecho de haberme avivado, de que tengo, se lo puedo escribir de esa manera. Lo escribí de esa manera para que me quede como que lo puedo sacar de acá. Este es el de acá, el C lo puedo sacar de acá, creo que se ve en este dibujo. Yo al C lo saqué colgándome de distintos puntos donde ya tenía para calcular el S. Esa es un poco, obviamente, una habilidad. Sería como hacer una optimización. O sea, el hecho de tener varios mapas de Carnot me permite reutilizar términos que ya los tengo calculados en otra función. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo tengo que gastar para calcular S, me sirven para calcular el C. Esa sería la idea, entonces no las tengo que gastar de nuevo. Entonces ahorro plata, como quien dice. ¿Se entendió esta idea? Sí, profe. Sí. Yo tengo la duda, ¿con eso es más intentar darse cuenta o hay así un método algorítmico para No hay un método saberlo? algorítmico. Pero eso ¿No? tampoco se lo vamos a pedir mucho, digamos. O sea, a ver, si a lo mejor le decimos, qué sé yo, o sea, intenten minimizar una función. En general no se lo pedimos, pero digamos, a ver, puede ser que si lo hacen, se lo premiemos un poco. O sea, eh, en general, no sé, no se lo estamos, no es como se lo pedimos como una condición, no es que le vamos a ver, o no lo vamos
aplazar por no saber hacer eso, pero sería conveniente que alguna vez se den cuenta, digamos. Pero por ahí que la diferencia entre un 9 y un 10 sería hacer eso. ¿Me entienden? Pero no hay un método directo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿O no? Más o menos. O sea, es como una Sí, se habilidad, entiende, profe. Gracias. sí, es como una habilidad un poco más sofisticada, digamos, un poco más rebuscada, porque uno ya trabaja con varios tableros de ajedrez en la cabeza al mismo tiempo, como quien dice. En cambio, el mapa de Cardano trabaja con uno solo. Pero bueno, posiblemente, sí, en realidad se puede escribir un software o algo así, pero el algoritmo sería ver qué hay en común entre todos los mapas y lo que hay en común, usarlo. Listo. Ese sería el algoritmo. Lo que haya en común, usarlo. Eh, ah, y si no hay algo en común, fíjate si de alguna manera podemos modificar la expresión para que haya algo en común, pero da mejor no meterse en eso porque a lo mejor llegaste a una solución que está bien y por querer hacerla mejor, llega a una solución que está mal. Así que en general no se lo peguen. Bueno, pues, pero sepan que existen estas situaciones, ¿no? Que se pueden generar optimizar mucho las cosas. Bueno, sigamos viendo otros ejemplos importantes. Bueno, fíjense que con el sumador completo, cada uno de estos modulitos de acá, es un modulito de esto. Entonces yo tengo un acarreo de entrada, A0, B0 y la suma. Y acá tengo el acarreo de salida. A1, B1, el acarreo de entrada, la suma, el acarreo de salida. Entonces yo los conecto así en serie, puedo hacer un sumador con un sumador completo de, un sumador completo de, digamos, de 2 bits, mi acarreo de entrada, puedo hacer un sumador completo. Todo esto sería un sumador completo donde yo puedo sumar números, dos números de 4 bits de entrada. Porque fíjense, si yo quiero sumar dos números de 4 bits de entrada usando un mapa de Carnot, la carreta tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 1, 9 entradas. Sería una tabla de 512 renglones. Entonces ya con tablita ya no va. Ya con tablita y mapita ya no va. Entonces, y tendría 1, 2, 3, 4, 5 salidas. Esa es la suma y la carga de salida. Esta suma, lo que empezamos a ver en las primeras clases, ¿se acuerdan? Sumábamos números de bits. Entonces, con los sumadores totales, los podemos cascadear así y obtener una suma total. Ahora, eso se entiende, ¿no? ¿Esta idea se entiende la que estoy diciendo? ¿Mm? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Yo puedo cascadear, poner en cascada. Esto se va a poner en cascada. Uno a continuación del otro. Entonces voy haciendo circuitos más complicados. Una de las habilidades que estamos desarrollar es que también podemos hacer circuitos más complicados, porque acá ya, con mapita de Carnot, está claro que no puedo hacer un sumador de 4 bits. O sea, A es un número de 4 bits, B es un número de 4 bits, tiene el acarreo de entrada y la salida es un número de 4 bits más el acarreo de salida. Por ejemplo, sería una computadora de 4 bits. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, sí. Si yo quisiera 8 bits en vez de 4, ¿qué haría acá? Si quisiera sumar números de 8 bits en vez de 4 bits, ¿qué tendría que hacer? ¿Eh? A ver si se anima a contestarme. Claro, tengo que poner, en vez de 4 en cascada, tengo que poner, y cascadeo tengo 8 en cascada. Y listo. Y si quisiera 16, 32, 64, sería lo mismo, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Si quisiera 64 bits, nada más que me quede un dibujo largo, pero sería lo mismo. No me tengo que romper mucho la cabeza. No en paralelo, sino, estos no están en paralelo, están justamente en cascada. Porque, fíjese, primero tengo que tener el resultado de este, para después poder calcular el resultado de este. Entonces acá entra a jugar mucho lo que es la demora, ¿viste? Porque fíjate, del momento que yo cambie este acarreo de entrada, el A, el B, tarda un tiempito hasta tener esta salida y el acarreo de salida. Del momento que está este y cambio este, o sea, los acarreos son los que van a... Fíjate, entonces, suponete que de acá tengo 10 nanosegundos de demora de que cambio en estas entradas hasta que se estabiliza este, tengo 10 nanosegundos. 10 nanosegundos después voy a tener esto, o sea que desde cambio de este tengo 20 nanosegundos hasta acá. De que cambio este tengo 30 nanosegundos hasta acá. De cambio este tengo 40 nanosegundos hasta acá. Entonces se va volviendo cada vez más lento, ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? Eso se llama en cascada, por eso, no están en serie, justamente, sí están, quiero decir, están en serie, sí, no están en paralelo.
Están en serie, sí, están en cascada. Entonces se va demorando, es como un dominó, ¿no es cierto? Se cae, Entonces eso es lo que puede hacer lenta las computadoras. Si yo tengo un computador de 64 bits, entonces hay técnicas que me permiten mejorar esto, que justamente se basa en algo parecido a lo que vimos recién. Si vos te acordás que el sumador completo era esto, y fíjate, este término P sub I solamente depende de A sub I y B sub I, y G sub I solamente de A sub I y B sub I, ¿sí? Porque, digamos, entonces, estos términos P sub I y G sub I los puedes calcular adentro, en paralelo, en todas estas cajitas. Ahí se ve la diferencia entre serie y paralelo. Porque A sub 0 y B 0, el P0 lo puedes calcular independientemente de el P1, independientemente del P2, o sea, en paralelo. Todo eso se calcula en paralelo. La única forma de hacer que las cosas sean más rápidas es de que en vez de estar en serie, estén en paralelo. ¿Sí? Hay que paralelizar, como la computación paralela. En vez de hacer que una cosa va una a continuación de la otra, va una en paralelo con la otra. Entonces, justamente estos términos los puedo paralelizar porque este PI solamente depende de A sub I y B sub I. O sea, P sub 0 va a depender de A sub 0 y B sub 0. P sub 1 va a depender de A sub 1 y B sub 1. P sub 2 de A sub 2 y B sub 2. Y así siguiendo. Lo mismo con G sub I. G sub 0 depende de A sub 0 y B sub 0. Todos estos términos se pueden hacer en paralelo. Todos estos términos se pueden hacer en paralelo. Entonces, es como que yo estoy haciendo una parte del algoritmo en paralelo para hacer la suma. Eso me ha permitido ganar tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente si yo miro este circuito, veo que el S sub I es una expresión que es P sub I, P sub I con C sub I. O sea que directamente todos los S sub I, ya como que puedo paralelizar la obra exclusiva esta, ¿no es cierto? Entonces como que todo esto lo puedo hacer en paralelo. Fíjate, yo tengo el P sub I y lo puedo paralelizar con el C sub I. El C sub I ya lo tengo. O sea que todo esto es local y se puede hacer en paralelo. Los S sub I se puede hacer en paralelo. Y lo mismo, el C sub I más 1 lo puedo hacer como el G sub I, con algo que depende del P sub I y del G sub I nomás. Ah, y nada más. Entonces, eso es lo que dice acá. ¿Mm? Es lo que dice acá. Entonces, esto me permitió paralelizar las cosas, y entonces, yo puedo hacer la misma idea de recién. O sea, tengo la carrera, el C sub 1 sería esto, el C sub 2, pero acá veo que ya todas estas cosas se pueden hacer en paralelo. El P sub 0 se puede hacer paralelo con el P sub 1, el C sub 0, bueno, el G sub 1 se puede hacer paralelo con... O sea, todos los G se pueden hacer en paralelo, todos los P se pueden hacer en paralelo. O sea que me quedó una expresión en paralelo. Me quedó una expresión en paralelo. Y entonces, esto es lo mismo, semisumador, obviamente que ya no lo puedo poner más en cascada, pero ahora sería una expresión en paralelo de lo que antes lo hacía en serie. Entonces esto es mucho más rápido. Si usted hace la simulación con las demoras, esto va a ser mucho más rápido porque va a tener solamente la demora de 2 niveles de compuerta. O sea, si estas demoran 10 nanosegundos, demoran 10 segundos, yo tengo 20 nanosegundos. En cambio, esta implementación de acá, cada vez que le agrego un bit, le agrego 10 nanosegundos, 10 segundos, si yo puse 64 bits, tengo 640 nanosegundos, dice 64 veces más lenta las cosas. En cambio acá, la hago tan rápido como se puede. Fíjense que esto sería, si quieren, una primera noción de programación en paralelo, en algún sentido. La idea de cómo yo puedo paralelizar las cosas. Generalmente, yo puedo, esta idea de reutilizar módulos, o utilizarlos en paralelo, se usa o para economizar o para paralelizar. Si yo paralelizo, bueno, en realidad acá estoy simplemente dándome cuenta que este punto depende solamente de acá, y este punto depende solamente de acá. Entonces, o sea, localmente depende del P sub I, solamente depende de los A sub I, B sub I, y luego que G sub I. Entonces, digamos, los P sub I y G sub I, el P sub 0 y G sub 0 se puede calcular en paralelo con el P sub 1 y G sub 1, en paralelo con el P sub 2 y G sub 2, en paralelo con el P sub 3 y G sub 3. Y entonces, esto, si yo voy calculando los acarreos y las sumas, puede ser o sea, el problema del acarreo, o sea, entonces los acarreos los puedo hacer en paralelo. Eso se llama acarreo anticipado. El tema más importante, que lo vayan teniendo en cuenta,
Porque bien, en algunos puntitos nosotros empezamos a tocar, si bien el tema de hacer que las cosas sean más veloces depende más de algo que se llama la arquitectura de computadora, y como que acá ya vemos de entrada que con un poquito de cuidado uno puede hacer las cosas que funcionen mucho más rápido que si no tiene cuidado, ¿no? Si no tiene cuidado, obviamente que lo que se paga es la velocidad, ¿no es cierto? En las computadoras lo que se paga es la velocidad. Entonces, además de minimizar, uno debería ser capaz de hacer las cosas rápidas. Por supuesto, no le vamos a pedir demasiado en este sentido, pero por ejemplo, esto sí lo podrían tener claro. A ver, hágame un sumador de 4 bits con acarreo anticipado. Eso podría ser enunciado de un tema de un parcial o de un problema de un final. Y listo. Entonces, bueno, lo tiene que saber. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto, chicos, o no? ¿Mm? Los P y los G, ahí pregunta, son simplemente esto que vos estás viendo acá en la figura, por definición son esto. Son términos intermedios. Son términos intermedios, fíjate. Si vos ves el sumador completo, este es el sumador completo, entonces fíjate, además de haberlo achicado, fíjate que acá ganas también con el hecho de que aparecen estos términos que vos lo identificás y bueno, por si esto yo no los puedo hacer en paralelo a todos estos términos, los P sub I. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Bueno, si vos te vas a esta expresión, si vos podés hacer todos los P sub I y los G sub I en paralelo, entonces los acarreos no va a pasar lo que te pasaba acá. O sea, acá te pasaba que hasta que esté este acarreo listo, tiene que haber estabilizado todo esto. Hasta que esté este acarreo listo, tiene que ser. Este sería un acarreo en serie, acarreo en serie. En cambio, con esta idea llegás al acarreo en paralelo, porque todos los estos P2, P1, todos los P se calculan en paralelo y todos los G se calculan en paralelo. Y eso sería el semisumador implementado con el acarreo en paralelo. ¿Se entendió? Claro, en Verilog serían wires y cosas así. Exactamente, serían wires. Sí. Bueno, esa sería un poco la idea. Seguimos avanzando. Por ejemplo, un sumador restador. Acuérdense que para sumar y restar, había que sumar simplemente el complemento a 2. Y el complemento a 2 era invertir todos los bits y sumarle 1. Entonces, si yo pongo el acarreo, lo pongo en 1, es como que estoy sumándole 1. Claro. Y bueno, acá simplemente lo que estoy haciendo es que, fíjense, acá tengo los generadores de los P3, G3, P2, G2, P1, G1, P sub 0, G0 y C sub 0. Y bueno, y acá tendría claro, acá sería este sería un sumador nomás, me parece. Así como está, sería un sumador nomás. Sería un sumador. Ahora, si yo quiero que sume y reste, bueno, para hacer un sumar y restar, fíjense, acá sí. Este era un sumador nomás, está mal puesto acá arriba. Este es un sumador nomás. Este sí sería sumador restador. Sumador restador, fíjense que sumar dos números de 4 bits sería, o restar dos números de 4 bits, por ejemplo, hacer A menos B, sería sumarle a A el complemento a 2 de B. Y el complemento a 2 se obtiene invirtiendo todos los bits de B y sumándole 1. O sea que si yo acá pongo 0, si en M le pongo 0, si le pongo 0, el carry viene 0, y fíjense, si yo pongo cualquier cosa B0, hora exclusive con 0, pasa derecho. Porque si yo pongo B0, hora exclusive, si ustedes fijan en la tabla de verdad, si yo le pongo un 0, si es 0 pasa 0 y si es 1 pasa 1. O sea que no invierte nada. Ahora, si yo le pongo un 1, entonces lo que hay acá queda invertido. En otras palabras, poniéndole acá un 0 o un 1, este mismo circuito me sirve para sumar o para restar dos números. Hacer A más B o A menos B. ¿Sí? Algo parecido podría hacer con el acarreo en paralelo. Sería un poquito más sofisticado con el acarreo en paralelo. Y bueno, entonces acá puedo sumar y restar. Y acá tengo
el bit de overflow, que seguramente, bueno, ya lo mencionamos, seguramente lo han visto en el práctico. El overflow era cuando, si yo estoy trabajando con 4 bits, me cambia, son distintos, el bit de signo o sea, yo puedo detectar un overflow, por ejemplo, cuando viendo que los acarreos, esto del 3 al 4, o sea, estos últimos dos acarreos son distintos, entonces detecto un overflow. La lógica de esa, creo que la vieron en el práctico, si no usted puede hacer una tablita de verdad y darse cuenta que cuando hay un overflow, están hablando del número de complemento a 2, lo pueden detectar de esa manera. ¿Mm? Entonces, de esa manera pueden hacer sumador y restador. ¿Mm? Muy bien. ¿Se entendió más o menos? Lo pueden después chequear un poquito. Pero básicamente, recuerden que esto funciona porque el complemento a 2 de un número es invertir todos los bits, o sea, y sumarle 1. Entonces yo acá pongo un 1, le estoy sumando un 1 y estoy invirtiendo todos los bits. Si ustedes ponen un 1 acá, el B0 se invierte, el B1 se invierte, o sea, y restar es sumarle el complemento a 2 de un número. Entonces, acá se ve clarito la utilidad del complemento a 2. Y además, como si eso fuera poco, como diría digamos, les da la posibilidad de obtener un bit que además del acarreo de salida, le da el bit de overflow. El B corta se usa por overflow y le dice, mira, hubo un problema de overflow. ¿Mm? De todas formas, ese problema son perfectamente solucionables, como vamos a ver cuando estemos programando en Assembler. Pero las computadoras tienen algo así. Esto mismo se podría hacer con el acarreo anticipado. Habría que agregarle acá también la inversión. Sí, o sea, tendría que ponerle acá las compuertas for exclusives donde entran B y el acarreo. O sea, lo pueden hacer, esta técnica la puede hacer tanto para el sumador con acarreo de serie como el sumador para acarreo en paralelo. Eso lo pueden hacer como ejercicio, modificar este sumador al acarreo en paralelo para que sea sumador restador, con esta misma idea. Se lo dejo como ejercicio para que lo vean. Bueno, el caso del multiplicador también es muy sencillo. Este caso multiplicador es muy sencillo porque ya lo habíamos visto. Básicamente estoy multiplicando B1, B0 por A1, 0. Esta es la multiplicación. Y bueno, como ven, sale derecha el multiplicador, se todas comportan. Y después acá, cuando hay que hacer sumas, utilizo los semisumadores. Utilizo el semisumador acá porque básicamente estos resultados son sin acá. Acá se suma. Esto sale derecho. Esto sería la suma esta de estos dos. eh, claro, no tiene acarreo que viene desde acá. Desde acá no tiene acarreo. Pero esto sí va a tener una carga. Y no, este sería un semisumador, este sería un sumador total. Acá está mal puesto, este sería un sumador total. ¿Mm? Este sería un semisumador, porque no tiene carga de entrada. Este sería el sumador total, porque tiene una carga de entrada. ¿Mm? Entonces, bueno, entonces simplemente que esto que tiene acá es el dibujo de un multiplicador ya haciendo uso de todos los módulos que hemos estado utilizando nosotros. ¿Mm? Entonces, como ven, yo puedo ir generando ya, obviamente, si yo le digo, bueno, con esta misma idea pueden hacer multiplicadores más grandes. Por ejemplo, acá tienen multiplicadores binarios más grandes. Se los voy a dejar como ejercicio para que ustedes entiendan el funcionamiento de esto. Pero les remarco esta idea de cómo, usando compuertas y cómo utilizando módulos que yo ya tengo, puedo hacer cosas muy complejas como, por ejemplo, un multiplicador. En este caso tengo B0, B1, B2. Son multiplicadores de 4 bits. De entrada B0, B1, B2, B3, multiplicado por A0, A1, A2. Y el A3, ¿dónde lo tengo? No, en realidad son de un bit, estoy multiplicando B0, B1, B2, B3 por A0, 1, 2. Un número de 4 bits por un número de 3 bits. Entonces voy a tener un resultado. Si yo multiplico un número 3 por uno de 4, voy a tener un resultado de 7 bits. De 7 bits. ¿Mm? Este va a ser el resultado. Se lo dejo también, como que seguramente en el práctico tienen ahí para analizar que efectivamente esto es un multiplicador. ¿Mm? Chequenlo, fíjense, más o menos hagan la tablita de la multiplicación. Básicamente tienen que hacer una tablita como esta, ver cómo se multiplica, qué están sumando. Y digamos, es la misma idea que esta. Nada más que puesta acá el sumador de 4 bits. ¿Mm? Que ya lo conocemos, esto. Entonces voy haciendo cosas más grandes en función de cosas que ya tengo. Es un poco la idea. De nuevo acá, no hay forma de hacer tablas. Tengo que hacerlo de esta manera.
Bien, entramos ahora a un tema, sí, cada tema de estos se vuelve cada vez más importante, porque los decodificadores son muy, muy importantes en las computadoras. Los decodificadores, entonces fíjense que acá es muy simple la idea del decodificador. Simplemente son los minitérminos. Fíjense, acá tenemos X, Y, Z, y el decodificador son los minitérminos. ¿Qué características tienen los minitérminos? ¿Se acuerdan si yo tengo los minitérminos serían no X, no Y, no Z? Acá reconocen los minitérminos, ¿verdad? Acá reconocen los minitérminos. ¿Mm? Claro. O sea, sería como todos los minitérminos. Entonces, si yo acá pongo 0, 0, 0, la única, ¿qué va a pasar si yo pongo 0, 0, 0 acá? Solamente esta se me va a poner en 1 y el resto van a estar en 0. Igual que los militérminos, ¿se acuerdan? ¿Mm? Si pongo 1, 1, 1, solamente esta se va a poner en 1 y el resto es 0. Pero eso se suele llamar decodificador 1 entre n. O decodificador de 3 a 2 a la 3 líneas, o decodificador de n entre, digamos, de n a 2 a la n líneas. Pero es esta la idea, eso es simplemente los minitérminos. Nada más, es así de fácil. Esto es muy importante porque es una especie de, fíjense, lo podría ver como una matriz, creo que en el práctico estuvimos hablando un poquito de lógica programable, como si fuera la matriz de productos está fija. Esta matriz de productos está fija, tengo todos los productos, está fija. Si yo estuviera usando lógica programable, básicamente estos puntitos los podría poner o no poner, conectar o desconectar a distintos valores, o sea, y entonces tendría una matriz de multiplicación programable. Acá la matriz de multiplicación es fija, es como una matriz de multiplicación fija con todos los minitérminos posibles. Entonces me voy adelantando un poquito que la lógica programable, esta matriz, estos puntitos, yo los voy a poder conectar o desconectar a gusto. O sea, si los desconecto, los tengo que dejar en un valor que sea neutro para esta compuerta. Si yo desconecto este puntito, no lo puedo dejar al aire porque salía cualquier basura, porque el aire sería como una antena que lee el ruido del aire. Entonces, digamos, para que esto sea inocuo, si yo lo desconecto de acá, le tengo que poner un 1. Entonces, una compuerta AND, si tiene un 1, no le molesta. Si fuera una OR, tendría que desconectarlo. Si lo desconecto, tendría que ponerlo a 0, para que sea inocuo. Pero básicamente es la matriz de productos fija. Ahí están todos los productos posibles que puedo tener de 3 entradas. Dependiendo del tipo de lógica programable, o están todos los productos posibles, o hay algunos productos posibles disponibles. Disculpen, tengo acá unos perritos. Bueno, muy bien. Es el decodificador. Sí, Entonces acá, profe, sí, sí. eh, ¿cuál es la utilidad de ese Uh, uh, decodificador? mira, es una pieza clave fundamental en un montón de utilidades. Ya vamos a ver algunas ahora, pero te garantizo que en breve te va a quedar claro cuáles son las utilidades. Pero en las computadoras se utilizan, son como una pieza fundamental a cada rato. Pues ya, déjame que avance y vas a ver, volvemos a hacer la misma pregunta de acá unos minutos más o en la próxima clase, pero se usa permanentemente. Básicamente como decodificadores de memoria, se utiliza también para implementar funciones lógicas. Fíjate, lo puede implementar funciones lógicas muy fácil porque simplemente vos agarrás acá, digamos, sumás los minitérminos que querés, ya tenés rápidamente una implementación de una función lógica como suma de productos, ¿sí? La más directa, la que es más fácil de decirte, bueno, mira, si vos sumás los productos, rápidamente obtenés funciones lógicas, simplemente sumando acá. Que es justamente lo que vamos a ver, bueno, si querés, me adelanto un poquito, pero básicamente acá en la lógica programable, vos tenés, que es el decodificador, ¿sí? Y después vos sumás lo que querés y obtenés las funciones que querés lógicas. Eso sería una prueba. Esa sería una utilidad. O sea, se utiliza muchísimo el decodificador. Ok, En bien, gracias. sí, ya lo vamos a ver. En lo que es en lógica programable, fíjate, se utiliza un montón. Pero ya llegamos, mira, en un minutito ya llegamos. Entonces estábamos en el decodificador, que es simplemente los minitérminos, los puedes sumar. Bueno, acá tiene la tablita de verdad, las 3 entradas, y bueno, son los minitérminos. Esto sería, en vez que la salida, son los minitérminos. Esto sería el M0, el M1, el D, son los minitérminos, nada más. Bueno, acá tenés decodificador con entrada de habilitación, que básicamente
también se usa mucho, fíjate, vos tenés una entrada, cuando pones en 1, no te importa, acá sería un decodificador de 2 a 2 a la 2, de 2 a 2 a la 2, entonces acá estarían los minitérminos, ¿no es cierto? De 2, nada más que le hemos puesto una entrada de habilitación de manera tal que cuando esa entrada está en 1, fíjate que la estamos negando, no interesa cuánto valen las otras, a la salida tenés todos 1. Es como que está deshabilitado el decodificador. Cuando la entrada está en 0, esta E está en 0, entonces ahí sí funciona como recién, porque al poner un 0, acá tenés un 1 acá, entonces este 1 que está acá no molesta, este 1 que está acá no molesta, este 1 que está acá, y tenés los minitérminos como antes. Tiene un decodificador con una entrada de habilitación. De nuevo, fácil de ver y de implementar. Una cosa importante, con decodificadores, por ejemplo, de 3 a 2 a la 3, ¿para qué sirve esta entrada de habilitación? Bueno, justamente sirve, es muy útil, como por ejemplo cuando tenés decodificadores más chicos, por ejemplo, tengo un decodificador de 2 a 4 líneas, con 2 de estos y una compuerta inversora, podés hacer un decodificador de 4 líneas a 16. O sea, con 2 de 3 por 8 puedo hacer uno de 4 de 6 justamente si tienen esta de habilitación. ¿Por qué? Porque justamente si este lo tomas como el bit más significativo, esto funciona el x, y, z igual que recién, x, y, z igual que recién, un decodificador de 3 por 8, y la línea de habilitación lo utilizas como acá, fíjate, si este está en 0, entonces este está habilitado y trabaja este. Y este está, y este está deshabilitado. ¿Sí? Y si esta está en 1, entonces este está deshabilitado y está habilitado este. Entonces, transformaste muy rápidamente en un decodificador de 2 decodificadores de 3 por 8 con la entrada de habilitación a un decodificador de 416, pero este no tiene entrada de habilitación. Si quisieras hacer la entrada de habilitación, tenés que esforzarte un poquito más, que eso lo van a hacer en el práctico, seguramente. Pero esta misma idea, ahora, un poco la idea que a partir de ahora, ustedes teniendo módulos más chicos van a hacer módulos más grandes. Y todo esto lo van a ver un poquito ahí en el práctico también. Bueno, acá una pregunta, lo que vimos recién, yo tengo decodificadores, entonces la primera utilidad es utilizar funciones como suma de productos, como están los minitérminos, yo simplemente lo sumo y, por ejemplo, puedo obtener rápidamente una implementación de la función lógica que yo quiera, simplemente sumando los minitérminos que quiero y listo. Entonces, esto es una forma sistemática de obtener circuitos complejos. De obtener combinaciones complejas. Simplemente sumo los minitérminos. Como esto ya viene de fábrica, estas cosas vienen de fábrica, esto también, listo, no me rompo mucho el alma, uso esto y listo. Que es un poco la idea de la lógica programable. Multiplexores. Multiplexores es otro módulo fundamental en las computadoras. Y también va a servir, por ejemplo, para hacer lógicas así y lo que es la computadora. Pero fíjate, el multiplexor básicamente cómo funciona. Yo tengo, por ejemplo, de 2 a 1, tengo 2 entradas, y 0 y 1, y una entrada de selección. Entonces, esta salida Y copia a la entrada de 0 si la selección es 0, o la Y copia a la entrada de 1 si el selector está en 1. Eso se ve fácilmente, porque si el selector está en 0, fíjense, yo tengo un 0, o sea que acá tengo un 0, y entonces esto es inocuo para esta suma, y al tener acá un 0, de este lado tengo un 1, entonces este 1 es inocuo para esta multiplicación, este 0 pasa de hecho acá, más el 0 este sale 0. Bueno, y así lo puedo analizar. Esto es un multiplexor de 2 por 1. La misma idea se puede hacer para un multiplexor de 4 a 1, donde básicamente ahora tengo dos selectores de S0 y S1, tengo 4 canales de entrada y un canal de salida, y bueno, si yo tengo 0, 0 acá, si lo analizan a esto, van a ver que el I0 me termina apareciendo acá. Sí, y esto no me interesa cuánto vale, que es, básicamente, si tengo 0, 0, sale I0, y los otros no me interesan cuánto vale. Si tengo 0, 1, va a salir I1 por acá. 1, 0 sale I2, y 1, 1 sale I3. Y bueno, y de nuevo, bueno, puedo hacerlo también, en este caso bueno, en este caso en realidad hay muchos, hay 4 multiplexores de 2 a 1, o sea, de la 0 a 1 sale por acá,
O sea, están copiados, simplemente son 4 multiplexores de 0 a 1. Se utilizan mucho en los bases, pero básicamente todos son de a 0 a 1, perdón, a 0, a 1, a 2, a 3, y después tengo B. Entonces, o sale A0 o sale B0, dependiendo de la línea de selección. Esto se lo dejo para que lo analicen. Ese sería el concepto del multiplexor, de 4 a 1. O sea, sale solamente alguna de ellas. Y tiene una entrada de habilitación también parecido a las otras. Cuando está en una, todas las salidas son 0, y cuando está en 0, copia la que tiene que, o sea, sale todo A, y cuando está en 1, sale todo B, por acá. Es como si fuera una especie de router, una especie de ruteo, un ruteo esto sería como el módulo básico constructivo de un ruteo, digamos, por hardware. O sea, como, tanto los decodificadores como multiplexers se utilizan como para rutear las cosas, para hacer rutas. Y bueno, también sirven los multiplexores para implementar funciones lógicas. Fíjense, si yo tengo un multiplexor de 4 por 1, de 4 entradas a una salida, o sea, 4 canales de entrada y 1 canal de salida. Estos son los selectores que me eligen algunos de estos 4 canales. O sea, algunos de estos 4 canales salen. Entonces yo tengo una tablita de verdad, donde serían, digamos, representa una tabla de verdad de 8, ¿no es cierto? De 8 renglones, o sea, de 3 entradas. X y Z son las entradas. X, Y y Z son las entradas. Entonces, fíjense, suponete que esta es la salida. Esta es la salida. Si yo la divido así de a 2 renglones, como muestra acá, fíjense que puedo ir comparando, fíjense esta Z, puedo ver que la salida, cuando X e Y están en 0, estos dos renglones X y Y están en 0, puedo ver que la salida F coincide con Z. Entonces, cuando yo ponga X y Y están en 0, 0, el canal 0 va a salir por la salida F, y justamente lo conecto a Z. Lo conecto a Z porque fíjense, yo pongo X y Y como selectores. X y Y como selectores. Si están en 0, 0, ¿qué pasa? El canal 0 se copia acá. Y el canal 0, ¿quién es el canal 0? Si yo le conecto Z al canal 0, entonces estoy cumpliendo con estos dos renglones de tabla de verdad. ¿Por qué? Porque cuando X y Y son 0, 0, la salida F es lo mismo que Z. Entonces yo le conecto Z al canal 0, estoy cumpliendo con la tabla de verdad de esos dos renglones. Por ejemplo, cuando X y Y vale 0, 1, X y Y vale 0, 1, X y Y vale 0, 1, entonces se conecta el canal 1 acá. ¿Sí? Y por otro lado me fijo que cuando X y Y es 0, 1, la salida Z es la negación o sea, perdón, de entrada Z es la negación de la salida F, es la negación de la salida F. Entonces simplemente, si yo acá le conecto la negación de Z, ¿qué voy a tener? Que cuando yo acá tenga 0, 1, X y Y igual a 0, 1, se me va a cumplir estos dos renglones. Entonces, cuando tenía 0, 0, se me cumplían estos dos renglones, al conectarle Z acá, en el canal 0. Cuando tengo X y Y igual a 0, 1, X y Y igual a 0, 1, entonces se me conecta el canal 1, entonces yo me fijo que cuando se me conecta el canal 1, que sería este caso, la salida F es la negación de Z. Listo, entonces le conecto Z negado. Después me fijo, cuando tengo el 1, 0, 1, 0, se me conecta el canal 2. El canal 2 se me conecta a la salida. Se me rutea esto de acá. Se me une esto con esto en algún sentido. Pero cuando tengo esta condición de 1, 0, veo que la salida F es 0, 0. Entonces listo, le pongo un 0 acá. Le pongo un 0, entonces cuando yo tenga esto, se va a cumplir estos otros dos renglones. Estos otros ya se me cumplían, así habiendo hecho eso. Y finalmente, cuando pongo XY en 1, 1, XY en 1, 1, digamos, se me va a conectar el canal 3 acá a la salida, y yo quiero que la salida valga 1, independientemente de Z. Entonces, digamos, conecto un 1 acá a la salida. Y listo. De esa manera, yo con un multiplexor, por ejemplo, de 4 por 1, puedo implementar una tabla de verdad, digamos, de
de 3 entradas. Si tuviera un multiplexor de 8 a 1, podría ser una tabla de verdad de 4 entradas. Y así siguiendo. Entonces son formas muy sistemáticas, muy sistemáticas de implementar funciones. Entonces, digamos, dentro de las lógicas programables existen estas cosas, o dentro de las computadoras, o dentro de dispositivos. Entonces, bueno, justamente una manera muy sistemática de implementar funciones lógicas sin tener que hacer mapa de Carnot. Entonces, pierdo, digamos, economía, pero gano en velocidad. En realidad no sé si pierdo en economía porque como esto se fabrica por millones, es mucho más barato hacer una cosa por millones, la misma cosa, que hacer dos cosas distintas. Usted sabe bien que, digamos, mientras más hago de la misma cosa, más barato es. Entonces, digamos, esa es la utilidad que tiene. Bueno, acá tienen la implementación lógica multiplexada, acá como les he dicho recién, acá una tabla de verdad de 16 entradas, la misma idea de recién. Exactamente la misma idea de recién. Se lo dejo para que lo analicen como ejercicio, en el práctico seguramente lo van a tener también como ejercicio. A esto. Pero es la misma idea. Básicamente conecto A, B y C para que elijan el canal. Y acá me voy fijando, voy tomando de a dos renglones, me voy fijando la salida con respecto a la otra entrada D, cómo es. En este caso coinciden, acá la salida de la negación de la otra, acá la salida es 0, acá la salida es 0, acá coinciden, acá la salida es 1, acá la salida es 1. Entonces voy conectando los canales de acuerdo a lo que dice esta tabla, y listo. Tengo una implementación también muy sistemática de, de lógica. Un tema importante también, el tema de los buffers de alta impedancia. Habíamos visto ya los buffers. Los buffers eran esto que a la entrada sale lo mismo que a la salida. Esto es un buffer. O sea, ¿se acuerdan? Yo lo he dicho cuando sirve para tener corriente. Otra utilidad de los buffers, cuando tienen un control de alta impedancia, básicamente es como que se desconectaran los cables, como que esto se cortara, como si yo cortara esto. Entonces sale. Entonces como que yo puedo elegir, como uno va a estar en alta impedancia, es como si estuviera desconectado, es como que se lo hiciera desaparecer, como si no estuviera, como si hubiera aire, como si lo pudiera borrar de ahí, cortar ese cable. Sería como la llave de la luz. ¿Sí ven? Es como que la abro y no está desconectada. Entonces, de esta forma yo puedo elegir que por Y salga A o salga B, eligiendo cuál buffer se pone en alta impedancia y cuál baja impedancia. Porque el que está en baja impedancia pasa a derecho. El que está en alta impedancia es justamente, es como que no existe, es como que está cortado, no existe, está todo desconectado. Es como si borrara este pedazo. Y bueno, acá podría ser un multiplexor 2x1 con esa idea, y acá puedo hacer usando un decodificador de 2 a 4, puedo elegir hacer un multiplexor de 4 a 1 con esta idea, porque acá, justamente el decodificador, solamente una de estas estaba elegida, y el resto está en 0, solamente una habilitada. Entonces, al tener una sola habilitada, solamente una de estas va a pasar y el resto van a estar bloqueadas. Solamente una de ellas. Por ejemplo, si acá tengo habilitada el 0, solamente va a pasar esta, y el resto de estas van a estar como bloqueadas, o sea, están como si están cortadas estos cables, no pueden pasar. Si elijo el 1, solamente va a pasar esta, y el resto van a estar cortadas, como si no estuvieran, como si los pudiera borrar. Imagínense que yo los pudiera borrar y así sigue. Entonces, la combinación de estos módulos me permite, todas estas cosas ya van a ver que se utilizan muchísimo en las computadoras, en las memorias y cosas que van a pasar a ver. Bueno, y así llegamos un poco a lo que es lógica programable. Me quedan unos minutitos, vamos a ver lo que sea, después en todo caso lo repasaré. Básicamente, con el tema de lógica programable, la idea, vamos a utilizar estos símbolos, en vez de poner una compuerta, por ejemplo, de una OR que tiene 4 entradas, nos vamos a representar así, con una línea y con palitos así que se cruzan, y en caso que pongamos acá un puntito lleno, significa que está conectado, y si no le ponemos un puntito lleno, es que no está conectado. Entonces es como que estas verticales van a ser las entradas, y yo voy a poder elegir qué entrada conecto a esto. Es simplemente un símbolo nada más, es otro símbolo, que me va a permitir dibujar de una manera más compacta, porque si yo dibujo así, se me arma un berenjenal de cables. Pero esto nos va a permitir dibujar de una forma un poco más compacta. La principal aplicación de todas estas cosas, por ejemplo, una memoria ROM. ROM viene de Read Only Memory. Read Only Memory. O sea, memoria solo de lectura. Esto no es otra cosa que un combinacional, porque básicamente acá pongo una dirección. Esto es una tabla de verdad.
Acá le pongo la dirección del renglón en la tabla, y acá me da la salida de ese renglón. Es una tabla de verdad, o en realidad de muchas tablas de verdad, pero todas con las mismas entradas, y pueden tener cada bit de esto, el ancho de esto, acá es como si hubiera n tablas de verdad implementadas, todas con las mismas K entradas. Entonces, cuando yo elijo el renglón 0, sale la salida correspondiente al renglón 0 de la primera tabla, de la segunda, de las n tablas de verdad que yo tenga. Quizá acá se entiende un poquito mejor. Y acá ven el decodificador. ¿Se acuerdan que yo, justamente, las tablas de verdad son acá tienen los mini términos, ¿sí? Entonces, esto le decía, es como que acá es un arreglo de multiplicación fijo, donde acá tengo las multiplicaciones fijas, son los mini términos, están fijos. Acá tengo 5 entradas, o sea que 2 de 5 son 32 posibles renglones, y cada renglón, digamos, en este caso, bueno, yo estoy sacando, digamos, por 8 salidas. Esto sería como una ROM de 5 por 3. Bueno, el decodificador 5 por 32 sería una ROM de 32 por 8, se dice, porque si en 32 renglones sería el tamaño, y 8 sería la salida, sería 32 bytes. Cada renglón es un byte. Acuérdense que 8 bits es un byte. Entonces yo, dependiendo de lo que le ponga acá, estos puntitos, si los pongo o no los pongo, los conecto o no los conecto, digamos, va a salir distinta acá. Fíjense que solamente, como uno solo de estos renglones va a estar activo por vez, porque un decodificador hay un solo militérmino activo por vez, entonces solamente, digamos, va a interesar, por ejemplo, si estoy eligiendo el renglón 0, solamente va a interesar los puntitos que estén conectados o no acá. Obviamente, los que están conectados se conectan, bueno, con la información que haya acá guardada, ¿sí? Digamos, un 1, o si no están conectados, se conectan a un 0 para que sean inocuos a esto. Es como que se dice que la ROM tiene el plano de multiplicación fijo y el plano de suma, este es el plano de suma programable, pues yo puedo programar qué sumo y qué no sumo. En cambio, lo que está multiplicado está fijo. Es una memoria solo lectura. Ese sería el primer ejemplo de un circuito programable, lógica programable. Bueno, acá tienen lo que yo les he dicho como tabla de verdad. ¿Mm? Y esta sería una posible información. Esto sería una posible información que hay adentro de la ROM. Obviamente esta información está grabada. Hay dispositivos que hay que ver cómo, digamos, la forma más fácil es decir, bueno, esto viene grabado de fábrica. Antes, en sus inicios, yo grababa, le pedía al fabricante, me decía, bueno, me quiero una ROM que en el renglón 0 tenga tal información, en el renglón 1, por ejemplo, si yo vendo computadora, sería la ROM de buteo de la computadora, donde está, donde botea la computadora. Yo le pido al fabricante como que me venda estas ROM ya programadas, entonces yo después la computadora las lee, y cuando lea el renglón 0 va a leer la información que hay acá, cuando lea el renglón 1 va a leer la información que hay acá, cuando lea el renglón 2 va a leer la información que hay acá, cuando lea el renglón n va a leer la información del enésimo renglón, donde está programada. Después vinieron las EPROM y las E cuadrado PROM, que se podían borrar eléctricamente con luz ultravioleta, etcétera. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, déjenme terminar de mencionar estas otras. Entonces, esta sería la idea, de estos puntos son programables. El plano AND está fijo, el plano OR es programable. Entonces yo, dependiendo de estos puntos, si lo programo o no lo programo, si lo programo es que voy a leer un 1, si no lo programo es que voy a leer un 0. ¿Mm? Entonces tengo la idea de la ROM. Y las otras tipos de lógica programable, o sea, la primera es la PROM. El plano AND está fijo y el plano OR es programable. Esta idea. La otra idea es hacer que esto también sea programable, y esto fijo, o los dos programables. Son los otros tipos de lógica. Por ejemplo, si hago un arreglo OR fijo y el arreglo AND programable, es lo que se conoce como PAL históricamente, y si hago que los dos sean programables, es lo que se conoce como PLA. Pero esencialmente, si yo acá dibujo los productos lógicos y hago que se puedan programar o no, los puntitos, está. Y creo que ahí ves, acá tenés, la idea es esta. Yo acá hago bueno, acá hago las entradas ABC, y este sería el arreglo programable de productos. Si pongo puntitos, es porque está programado para que entre esa entrada, y si no, tiene que entrar un 1, si no tiene que quedar en inocuo. ¿Mm?
Si está programado, entonces entra esa entrada o la negación de esa entrada. En realidad, yo puedo elegir la entrada o la negación de esa entrada. Entonces tengo todos los posibles, en principio tengo todos los posibles mini términos acá, que entran acá y los puedo sumar. Y si yo programo acá, programo la suma, entonces puedo obtener rápidamente, digamos, expresiones, funciones lógicas. Por ejemplo, puedo programar ceros o unos fijos, etc. Así que esa es la idea lógica programable, ese es un dibujo de una lógica programable, y bueno, un poco esas ideas las que van a ver en el práctico. Bueno, disculpen que este último ha sido unos maratoncitos, este último minuto, pero bueno, creo que con eso terminamos de ver todo lo que es combinacionales. Obviamente vamos a seguir viendo, repasando. La próxima clase vamos a empezar a ver secuenciales, pero lo bueno de esto es que se va aplicando todo lo anterior. Y en el práctico siguen más o menos sincronizados con lo que vamos viendo en el teórico. A veces avanzan un poquito, yo en algún tema me ganan, pero bueno, yo tengo que tratar de estar un poco adelantado con los temas del práctico. Bueno, listo, chicos. Les dejo aunque sea 12 minutos de recreo, disculpen. Disculpen los profes prácticos. Que tengan muy felices Pascuas todos, que tengan un buen fin de semana largo. Ya les voy a subir la clase. Muy felices Pascuas, muy buen fin de semana. Que anden muy bien, chicos. Gracias por su salud y asistir a clase. Entonces detengo la grabación. Chao, profe, felices Pascua. Gracias. Gracias igualmente. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por la atención.